ofertas. De acuerdo con la investigación, Jacob N., conocido como el Jacob, coordinaba junto con al menos 3 personas más el traslado de rifles y municiones hacia distintos grupos. Jacobo Reyes León había construido una carrera que en su superficie exhibía las credenciales de un servidor público, cuya trayectoria ascendente parecía destinada a culminar en posiciones de mayor responsabilidad dentro del aparato de seguridad del Estado de México. Su paso por la policía ministerial le había proporcionado conocimientos sobre el funcionamiento interno de las instituciones encargadas de combatir el crimen, cada año de servicio siendo educación en las vulnerabilidades que esas mismas instituciones presentaban para quienes supieran explotarlas. Los contactos que cultivó durante aquellos años iniciales incluían tanto a funcionarios cuyas lealtades podían ser compradas como a criminales, cuyas operaciones requerían protecciones que solo quienes portaban placas podían, pero se ala de endeotados y le curaciones, proporcionar. Cada relación siendo inversión cuyo rendimiento los años posteriores multiplicarían exponencialmente. El nombramiento como comisario de Seguridad Pública de Acolman en mayo de 2019 representó para Jacobo Reyes León la plataforma desde la cual sus ambiciones encontrarían expresiones que excedían las posibilidades que un salario gubernamental proporcionaba. La posición le otorgaba autoridad sobre fuerzas policiales cuya dirección podía ser orientada hacia objetivos que ningún manual de procedimientos contemplaba. Cada oficial bajo su mando siendo potencial cómplice o potencial obstáculo según las lealtades que exhibiera. El municipio que administraba en materia de seguridad se ubicaba en corredores que conectaban la Ciudad de México con estados del norte, donde el narcotráfico operaba con intensidades que la proximidad de la frontera estadounidense explicaba. Su geografía siendo ventaja que quien la controlara podía monetizar mediante servicios que organizaciones criminales requerían constantemente. La transformación de servidor público a operador criminal no ocurrió mediante decisión única, sino a través de incrementos cuya gradualidad permitía que cada transgresión pareciera extensión natural de la anterior. Los primeros pagos que aceptó fueron por servicios menores cuya provisión apenas requería desviaciones de funciones oficiales, cada sobre siendo recibido con justificaciones que la insuficiencia de salarios gubernamentales proporcionaba convenientemente. Las protecciones que comenzó a ofrecer a transportistas, cuyas cargas no resistirían inspecciones rigurosas, evolucionaron hacia coordinaciones activas, donde su conocimiento de rutas y horarios de patrullajes se convertía en información, cuyo valor compradores dispuestos pagaban generosamente. La línea entre corrupción pasiva y participación activa fue cruzada con naturalidades que solo retrospectivamente revelarían la magnitud de la transformación que había ocurrido. El encuentro con Raúl Rocha Cantú representó el punto de inflexión que transformaría a un funcionario corrupto de nivel medio en operador de una red cuya escala excedería cualquier cosa que Jacobo Reyes León hubiera imaginado posible. Durante sus años como policía ministerial, el empresario regiomontano, cuya fortuna incluía participación en Miss Universo, buscaba socios operativos, cuyas conexiones con el mundo criminal y el aparato estatal proporcionarán capacidades que sus negocios legítimos no podían desarrollar sin exponerse a riesgos que preferían tercerizar. La complementariedad entre ambos era evidente desde las primeras conversaciones que sostuvieron. Rocha Cantú aportaba capital, estructuras empresariales que podían servir como fachadas y conexiones en esferas donde Reyes León jamás habría sido recibido. El excomisario aportaba conocimiento operativo, contactos en el bajo mundo y disposición para ejecutar tareas cuyas naturalezas las manos del empresario preferían no ensuciar directamente. La empresa Balbon Servicios Integrales fue establecida como el vehículo mediante el cual las operaciones conjuntas serían canalizadas con apariencias de legitimidad que escrutinios superficiales no penetrarían. La compañía de seguridad privada que los registros mercantiles documentaban proporcionaba cobertura perfecta para actividades cuya verdadera naturaleza ningún documento oficial revelaría. Los vehículos que la empresa operaba podían transportar cargamentos sin atraer sospechas que camionetas sin identificación habrían generado. Los empleados que la nómina incluía podían portar armas con licencias que la propia empresa tramitaba. Y los contratos que supuestamente ejecutaba justificaban movimientos de dinero cuyo origen real las facturas ocultaban efectivamente.
Jacobo Reyes León asumió la dirección operativa de esta estructura, su experiencia policial siendo aplicada ahora para evadir exactamente los controles que años atrás había sido responsable de implementar. El tráfico de armas que la red comenzó a operar respondía a demandas que el mercado criminal mexicano generaba con intensidades que ninguna oferta legal podía satisfacer. Las organizaciones que dominaban el paisaje del narcotráfico requerían arsenales cuya magnitud las fuentes tradicionales de contrabando no alcanzaban a proveer, cada cártel buscando ventajas armamentísticas que les permitieran defender territorios o conquistarlos de competidores. Jacobo Reyes León identificó esta demanda como oportunidad cuya explotación los contactos que había cultivado durante años le permitían aprovechar. Las conexiones con proveedores en Guatemala y con redes de tráfico en la frontera sur siendo activadas para establecer flujos que pronto alcanzarían magnitudes que ni él mismo había anticipado inicialmente. Las rutas que la red estableció para el tráfico de armas atravesaban geografías cuya selección reflejaba conocimientos que solo quienes habían operado en el aparato de seguridad poseían íntimamente. Los cargamentos que ingresaban desde Guatemala lo hacían mediante puntos ciegos en la frontera sur donde la vigilancia era nominal y donde los funcionarios que la ejercían habían sido previamente cooptados mediante pagos, cuya regularidad garantizaba cooperaciones sostenidas. El tránsito hacia el norte seguía corredores que evitaban retenes y puntos de inspección, cuyas ubicaciones Reyes León conocía con precisiones que ningún mapa público proporcionaba. Cada ruta siendo calibrada según las cargas que transportaría y los destinos que debía alcanzar sin intercepciones que comprometieran operaciones cuyo valor frecuentemente excedía millones de pesos. El cártel Jalisco Nueva Generación se convirtió en uno de los principales clientes de la red de armas que Jacobo Reyes León operaba bajo la sombrilla empresarial que Raúl Rocha Cantú proporcionaba. La organización que Nemesio Oseguera Cervantes había construido hasta convertirla en la más poderosa del narcotráfico mexicano requería flujos constantes de armamento cuya potencia permitiera sostener guerras simultáneas contra competidores en múltiples frentes. Los pedidos que el CJNG realizaba incluían desde rifles de asalto, cuyas cantidades se medían en cientos, hasta municiones cuyas cantidades se medían en millones de cartuchos, cada entrega siendo coordinada con precisiones logísticas que la experiencia policial de Reyes León había perfeccionado para exactamente este tipo de operaciones, aunque en contextos que entonces eran legales. La Unión Tepito representaba un cliente cuya proximidad geográfica hacía las entregas más frecuentes aunque de magnitudes menores que las que el CJNG demandaba. La organización que controlaba el comercio ilegal en amplias zonas de la Ciudad de México requería armas para enfrentar competidores y para intimidar a comerciantes, cuya resistencia a pagar cuotas debía ser vencida mediante demostraciones de fuerza que el armamento facilitaba. Los contactos que Jacobo Reyes León mantenía con líderes de la Unión databan de sus años como policía ministerial cuando las investigaciones que supuestamente conducía le habían permitido conocer estructuras que ahora servía como proveedor, cada transacción siendo facilitada por confianzas que años de relación habían establecido, aunque los roles se hubieran invertido completamente. El cártel del Golfo completaba el portafolio de clientes que la red de Reyes León y Rocha Cantú abastecía con regularidades que las demandas del mercado criminal exigían. La organización que había dominado el tráfico en el noreste mexicano antes de que escisiones y conflictos redujeran su poder, aún controlaba territorios donde el armamento era necesidad cuya provisión determinaba supervivencia. Las rutas hacia Tamaulipas que la red había establecido permitían alcanzar plazas del CDG con eficiencias que competidores no igualaban, cada entrega consolidando relaciones comerciales cuya rentabilidad justificaba los riesgos que el tráfico de armas hacia organizaciones de tal peligrosidad implicaba. El huachicol que la red incorporó a sus operaciones representaba diversificación cuya lógica la infraestructura ya establecida hacía irresistible. Los mismos vehículos que transportaban armas podían transportar combustible robado. Las mismas rutas que evitaban retenes para cargamentos de rifles funcionaban igualmente para pipas cargadas con hidrocarburo. Y los mismos contactos corruptos que facilitaban un tráfico facilitaban el otro con mínimas adaptaciones. Jacobo Reyes León estableció centros de distribución en Huehuetoca, donde el combustible que llegaba desde diversas fuentes era almacenado antes de ser redistribuido hacia compradores, cuya disposición a pagar precios reducidos no incluía
Preguntas sobre orígenes que las respuestas habrían revelado como ilegales. Las operaciones de huachicol que la red coordinaba alcanzaron magnitudes que las ubicaban entre las más significativas del centro del país. Los cargamentos que llegaban al puerto de Altamira mediante embarcaciones cuya documentación había sido falsificada sumaban volúmenes que los registros que investigadores posteriormente examinarían cuantificarían en 22 millones de litros, cada cargamento siendo recibido por operadores cuyas complicidades Reyes León había asegurado mediante combinaciones de pagos y amenazas que su experiencia policial había enseñado eran las más efectivas. La triangulación entre rutas marítimas, terrestres, y la frontera con Guatemala configuraba una red cuya complejidad habría impresionado a logísticos profesionales, aunque sus propósitos fueran criminales en lugar de comerciales legítimos. El lavado de dinero que las operaciones generaban fue canalizado mediante estructuras que la sofisticación empresarial de Raúl Rocha Cantú había diseñado para resistir escrutinios que investigaciones ordinarias producían. Las ganancias del tráfico de armas y huachicol fluían hacia cuentas que empresas fachada controlaban, cada depósito siendo fragmentado en cantidades que no activaban alertas que transacciones mayores habrían generado. Jenny Guzmán Cintora, la esposa de Jacobo Reyes León, administraba varias de estas empresas cuya función era exclusivamente proporcionar apariencias de legitimidad a fondos cuyo origen real ningún estado financiero revelaría, cada factura siendo documento que transformaba ganancias criminales en ingresos que el sistema financiero procesaba sin cuestionamientos. Las licencias de portación de armas que Valbon Servicios Integrales tramitaba para supuestos empleados representaban innovación, cuya utilidad las organizaciones criminales que la red abastecía apreciaban especialmente. Los sicarios cuyas funciones incluían portar armamento que los convertiría en delincuentes flagrantes si eran detenidos, podían ahora exhibir documentos que los identificaban como guardias de seguridad privada, cuya posesión de armas era perfectamente legal, cada licencia siendo escudo que reducía riesgos de detenciones que operaciones criminales frecuentemente producían. Jacobo Reyes León había identificado esta necesidad mediante su conocimiento íntimo de cómo operaban tanto las fuerzas del orden como las organizaciones que éstas combatían, su posición en la intersección de ambos mundos proporcionándole perspectivas que pocos poseían. La expansión territorial de las operaciones alcanzó geografías que la ambición de la red y las demandas de sus clientes determinaban conjuntamente. Las alcaldías de la Ciudad de México, donde la Unión Tepito operaba, incluían Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Gustavo A. Madero. Cada territorio siendo mercado donde las armas que la red proporcionaba encontraban compradores cuya disposición a pagar precios premium, la urgencia de sus necesidades garantizaba. Querétaro y Tamaulipas representaban corredores hacia el norte donde los cárteles mayores operaban, cada estado siendo etapa en rutas cuya extensión desde Guatemala hasta la frontera estadounidense la red había establecido con eficiencias que competidores difícilmente igualaban. Hook. Insertar aquí, como párrafo 16. Lo que Jacobo Reyes León no sabía mientras su red alcanzaba expansiones que lo convertían en uno de los traficantes de armas más significativos del centro de México era que una denuncia anónima había activado investigaciones cuyo desarrollo eventualmente produciría su caída. El informante cuya identidad permanecería protegida indefinidamente había proporcionado a las autoridades federales detalles suficientes para que la Fiscalía General de la República iniciara pesquisas cuya discreción era tan rigurosa como la importancia de los objetivos que buscaban. La Guardia Nacional había sido incorporada a la investigación con funciones que incluían infiltraciones cuya profundidad Reyes León jamás sospechó. Los agentes encubiertos que lo contactaron haciéndose pasar por sicarios en busca de empleo, siendo en realidad suboficiales, cuyas conversaciones con él estaban siendo grabadas para construir expedientes cuya solidez eventualmente sostendría órdenes de aprehensión que ningún abogado podría desestimar. Las palabras que pronunció en esas conversaciones, ofreciendo armas y describiendo las actividades criminales que coordinaba con naturalidades que evidenciaban años de práctica, se convertirían en evidencias cuyo peso determinaría su destino cuando las autoridades decidieran que había llegado el momento de cerrar la trampa que pacientemente habían construido. Acto 2. La metodología que Jacobo Reyes León había desarrollado para operar la red combinaba la disciplina que sus años de servicio policial habían inculcado con flexibilidades que el mundo criminal demandaba para adaptarse a circunstancias que
cambiaban constantemente. Las comunicaciones entre los diferentes nodos de la organización seguían protocolos que minimizaban exposiciones, cada conversación sensible siendo conducida mediante dispositivos que se descartaban después de usos limitados y mediante lenguajes codificados cuya interpretación solo quienes conocían las claves podían ejecutar correctamente. Los encuentros presenciales que operaciones más sensibles requerían se realizaban en ubicaciones que variaban constantemente, cada reunión siendo precedida por verificaciones que buscaban detectar vigilancias cuya presencia habría comprometido seguridades que la paranoia que el negocio demandaba exigía mantener. La selección de personal que la red reclutaba seguía criterios que la experiencia de Reyes León en evaluar individuos durante sus años policiales había perfeccionado. Los operadores que coordinaban logísticas debían demostrar competencias técnicas pero también lealtades cuya solidez el dinero solo no garantizaba. Cada recluta, siendo sometido a evaluaciones que incluían verificaciones de antecedentes que los mismos contactos policiales que facilitaban otras operaciones proporcionaban. Los conductores que transportaban cargamentos debían combinar habilidades de manejo con capacidades para mantener calma bajo presiones que retenes inesperados o persecuciones ocasionalmente producían. Los cobradores que recuperaban pagos de clientes morosos debían proyectar intimidaciones cuya credibilidad evitara necesidades de recurrir a violencias que atraían atenciones inconvenientes. Las relaciones con los clientes principales eran cultivadas mediante atenciones que excedían las meramente transaccionales. Los representantes del CJNG, que coordinaban pedidos, recibían tratamientos que reconocían la importancia de la organización que representaban, cada entrega siendo ejecutada con puntualidades que demostraban profesionalismo y con calidades que inspecciones confirmaban correspondían a especificaciones acordadas. Los contactos de la Unión Tepito eran atendidos con familiaridades que años de relación habían establecido. Las conversaciones, incluyendo intercambios personales que fortalecían vínculos cuya solidez facilitaba negocios que la confianza mutua hacía más fluidos. Los enlaces con el CDG recibían seguridades de que las rutas hacia Tamaulipas permanecerían operativas independientemente de presiones que operaciones gubernamentales ocasionalmente producían. El flujo financiero que las operaciones generaban era administrado con sofisticaciones que la participación de Raúl Rocha Cantú hacía posibles. Las ganancias brutas que el tráfico de armas y huachicol producían eran canalizadas hacia estructuras que el empresario había diseñado para fragmentar, ocultar y eventualmente reintegrar fondos al sistema financiero legítimo, con apariencias que ningún auditor ordinario cuestionaría. Las empresas que servían como vehículos para este lavado incluían no solo a Balbón Servicios Integrales, sino a una constelación de entidades cuyas interrelaciones creaban laberintos que investigadores requerirían meses para desentrañar. Las propiedades que fueron adquiridas con estos fondos proporcionaban tanto inversiones que preservaban valor como activos cuya venta eventual completaría ciclos de lavado que comenzaban con fajos de billetes y terminaban con transferencias bancarias indistinguibles de transacciones legítimas. La dimensión inmobiliaria de las operaciones incluía prácticas de despojo cuya brutalidad contrastaba con las sofisticaciones financieras que otros aspectos exhibían. Los terrenos y propiedades que la red identificaba como valiosos eran adquiridos mediante presiones que incluían amenazas cuya credibilidad los antecedentes de violencia de la organización garantizaban, cada propietario original siendo forzado a vender a precios que representaban fracciones de valores reales o simplemente a abandonar propiedades cuya documentación sería posteriormente falsificada para transferir titularidades. Jacobo Reyes León supervisaba estas operaciones con la misma atención al detalle que aplicaba al tráfico de armas, cada despojo siendo ejecutado con métodos que minimizaban exposiciones legales mientras maximizaban ganancias que la diferencia entre costos de adquisición y valores de mercado producía. Las conversaciones que agentes encubiertos de la Guardia Nacional sostuvieron con Reyes León revelaron dimensiones de las operaciones que investigaciones previas no habían documentado completamente. Los suboficiales que se presentaron como sicarios buscando empleo fueron recibidos con aperturas que la confianza excesiva que años de impunidad habían producido explicaba, cada conversación siendo oportunidad que Reyes León aprovechó para describir actividades cuya enumeración los grabadores que los agentes portaban capturaban con claridades que ningún testimonio posterior podría disputar.
Las palabras que pronunció incluyeron ofertas explícitas de proporcionar armas y descripciones detalladas de las múltiples actividades que la red coordinaba, cada frase siendo evidencia que se acumulaba en expedientes cuyo peso crecía con cada interacción que los infiltrados lograban sostener. La pregunta que Reyes León formuló a uno de los agentes encubiertos reveló la naturalidad con la que concebía operaciones cuya criminalidad habría horrorizado a observadores ajenos al mundo que habitaba. La oferta de armas fue acompañada por interrogantes sobre si el supuesto sicario tendría problemas en transportarlas o remarcarlas, cada palabra evidenciando familiaridad con procesos cuya descripción solo quienes los ejecutaban regularmente podían articular con tal fluidez. La mención de que una vez vendidas debería regresar indicaba estructuras de rendición de cuentas que la organización mantenía, cada operador siendo responsable de completar ciclos que comenzaban con entregas de mercancía y terminaban con entregas de ganancias cuyas proporciones acuerdos previos habían establecido. La declaración más explícita que los agentes encubiertos lograron grabar condensó en pocas palabras la esencia de lo que la red representaba y lo que participar en ella implicaba. La afirmación de que con él se hacía de todo fue seguida por enumeraciones que incluían mover armas, mover huachicol, hacer servicios en la empresa de seguridad y ocasionalmente jalarle al gatillo, cada actividad siendo presentada como componente normal de un trabajo cuya naturaleza criminal, la normalización que años de práctica habían producido, hacía parecer ordinaria. La pregunta sobre si el interlocutor estaba de acuerdo cerraba ofertas cuya aceptación habría incorporado a los agentes en estructuras cuya penetración era exactamente lo que buscaban lograr para construir casos cuya solidez ninguna defensa podría desmantelar. La esposa de Jacobo Reyes León, Jenny Guzmán Cintora, operaba como pieza fundamental de las estructuras financieras que la red utilizaba para procesar ganancias cuyo origen las autoridades no debían poder rastrear. Las empresas que ella administraba nominalmente proporcionaban las fachadas detrás de las cuales transacciones ilegales eran conducidas con apariencias de legitimidad que las formas comerciales proporcionaban. Las cuentas bancarias que controlaba recibían depósitos fragmentados, cuyas cantidades individuales no activaban alertas, pero cuya acumulación representaba sumas significativas que posteriormente eran redistribuidas mediante transferencias, cuyo rastro las estructuras corporativas que había establecido oscurecían efectivamente. El despojo de inmuebles que la red ejecutaba había producido víctimas cuyas denuncias ocasionalmente alcanzaban autoridades, aunque rara vez progresaban hacia investigaciones efectivas. Los propietarios originales que habían sido forzados a ceder propiedades enfrentaban sistemas judiciales cuya lentitud y cuya penetración por la corrupción que la red misma alimentaba hacían que las posibilidades de recuperar lo perdido fueran mínimas. Las regularizaciones que seguían a los despojos producían documentación cuya apariencia de legitimidad ningún registro público cuestionaba, cada propiedad siendo integrada en portafolios que representaban tanto inversiones como evidencia de crímenes cuya magnitud los afectados raramente comprendían completamente. La expansión de las rutas de huachicol hacia el puerto de Altamira representó logro logístico, cuya escala ubicaba a la red entre las operaciones más significativas del país en este rubro. Los contactos que Reyes León había cultivado en el sector marítimo permitían que embarcaciones cargadas con combustible, cuyo origen ningún documento oficial validaba, atracaran en instalaciones donde funcionarios corruptos facilitaban descargas que ninguna inspección interrumpía. Los 22 millones de litros que investigaciones posteriores documentarían como el volumen de cargamentos procesados representaban magnitudes cuya cuantificación evidenciaba no operaciones ocasionales, sino flujos sistemáticos cuya regularidad había requerido años de desarrollo para alcanzar las eficiencias que los números reflejaban. La conexión con Guatemala que la red mantenía proporcionaba acceso a mercados de armas cuyas regulaciones más laxas que las mexicanas hacían que adquisiciones fueran más simples de ejecutar. Los proveedores que Reyes León había identificado en el país centroamericano incluían tanto comerciantes cuyas licencias les permitían vender legalmente como traficantes cuyas operaciones eran tan ilegales como las suyas propias, cada fuente siendo evaluada según confiabilidades y precios que determinaban de quién comprar según las circunstancias de cada pedido. Las rutas que cruzaban la frontera sur habían sido establecidas mediante combinaciones de sobornos a funcionarios guatemaltecos y mexicanos cuyas posiciones en puntos de cruce les permitían facilitar tránsitos que ninguna vigilancia interrumpía.
Las conversaciones interceptadas revelaron también estructuras jerárquicas dentro de la red que investigadores catalogaron meticulosamente para comprender cómo operaba la organización que buscaban desmantelar. Las referencias a un señor Jorge sugirieron conexiones que excedían lo que los agentes encubiertos habían logrado penetrar, cada mención siendo anotada como pista que investigaciones paralelas seguirían hasta donde las evidencias permitieran llegar. La disposición de Reyes León para discutir operaciones con relativa apertura con desconocidos que supuestos conocidos habían referido, evidenció confianzas cuyas bases la impunidad de años había solidificado hasta convertirlas en descuidos, que los investigadores explotaron sistemáticamente. La captura que eventualmente ocurriría había sido precedida por meses de trabajo, cuya paciencia la magnitud del objetivo justificaba plenamente. Los expedientes que la Fiscalía General de la República fue construyendo integraban evidencias de múltiples fuentes cuya combinación producía casos cuya solidez ninguna estrategia defensiva podría desmantelar efectivamente. Las grabaciones de conversaciones con agentes encubiertos proporcionaban pruebas directas de intenciones criminales que las propias palabras del acusado articularían ante jueces. Los testimonios de informantes cuyas identidades serían protegidas proporcionaban contextos que las grabaciones no alcanzaban a capturar. La documentación financiera que análisis forenses habían producido demostraba flujos de dinero cuyas magnitudes y patrones solo actividades criminales explicaban. La orden de aprehensión que fue solicitada a un juez federal incluía cargos por delincuencia organizada cuya gravedad ameritaba la imposición de prisión preventiva oficiosa desde el momento de la detención. Los agravantes que los fiscales habían documentado elevaban las potenciales condenas hacia décadas que efectivamente significarían que Jacobo Reyes León pasaría el resto de su vida en prisión si era encontrado culpable de todos los cargos que enfrentaba. La autorización que el juez otorgó validó que las evidencias presentadas alcanzaban umbrales que el debido proceso exigía, cada página del expediente siendo evaluada para confirmar que los derechos del acusado serían respetados, aunque la contundencia de las pruebas hiciera prácticamente segura su condena eventual. Acto 3. La investigación que condujo a la captura de Jacobo Reyes León representó esfuerzo coordinado entre múltiples agencias cuyas colaboraciones la magnitud del objetivo había hecho indispensables. La Fiscalía General de la República había asumido el liderazgo del caso cuando la escala de las operaciones investigadas evidenció que jurisdicciones estatales carecían de recursos y posiblemente de independencia para proseguir efectivamente contra objetivos cuyas conexiones políticas y financieras les proporcionaban protecciones que solo autoridades federales podían superar. La Guardia Nacional aportó capacidades operativas que incluían los agentes encubiertos cuyas infiltraciones produjeron las grabaciones más incriminatorias del expediente. La Unidad de Inteligencia Financiera proporcionó análisis que documentaron los flujos de dinero cuyo rastreo reveló la arquitectura del lavado que la red ejecutaba. Los meses de vigilancia que precedieron la captura documentaron rutinas cuyo conocimiento permitiría ejecutar la detención con mínimos riesgos de que el objetivo escapara o de que terceros resultaran afectados. Los movimientos de Reyes León fueron monitoreados mediante combinaciones de seguimientos físicos y vigilancia electrónica, cuyas tecnologías la sofisticación del objetivo justificaba desplegar. Las propiedades que frecuentaba fueron identificadas y catalogadas según las funciones que cada una aparentemente cumplía dentro de las operaciones de la red. Los vehículos que utilizaba fueron registrados para facilitar detecciones que permitirían saber su ubicación en momentos donde las condiciones para la captura fueran óptimas. La coordinación con la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada representó componente crucial de una investigación cuya complejidad demandaba expertise que solo unidades especializadas poseían. Los fiscales de FEMDO aportaron experiencias acumuladas en casos similares, cuyas lecciones informaron estrategias que el caso actual implementaría. Los métodos de interrogatorio que serían aplicados una vez lograda la captura fueron planificados para maximizar la información que el detenido proporcionaría, cada técnica siendo seleccionada según perfiles psicológicos que analistas habían desarrollado a partir de la información disponible sobre el objetivo. La preparación de cargos fue ejecutada con meticulosidades que anticipaban las defensas que abogados costosos seguramente intentarían articular. Las evidencias financieras que la Unidad de Inteligencia Financiera había producido revelaron la magnitud de las operaciones de lavado que la red había ejecutado durante años de actividad.
Las cuentas que fueron identificadas como receptoras de fondos ilícitos mostraban patrones que ninguna actividad comercial legítima explicaba, cada depósito siendo catalogado como probable producto de crímenes cuya especificación requerirían testimonios adicionales pero cuya naturaleza ilegal las cantidades y frecuencias evidenciaban. Las empresas que fueron identificadas como fachadas incluían no solo a Balbon Servicios Integrales, sino a la constelación de entidades que Jenny Guzmán Cintora administraba, cada una siendo añadida a listas de activos cuyo aseguramiento las órdenes judiciales eventualmente autorizarían. La decisión sobre el momento de ejecutar la captura fue tomada cuando la acumulación de evidencias alcanzó niveles que los fiscales consideraron suficientes para garantizar condenas y cuando circunstancias operativas proporcionaron oportunidades que minimizaban riesgos. La posibilidad de que el objetivo detectara la investigación y huyera había sido contemplada desde el inicio, cada medida de seguridad siendo implementada para prevenir filtraciones que comprometieran operaciones cuyo éxito dependía de que el elemento sorpresa se mantuviera hasta el momento del arresto. La fecha seleccionada cayó en diciembre de 2025, el momento culminante de una investigación que había consumido meses de trabajo pero cuya paciencia los resultados justificarían plenamente. El operativo de captura fue ejecutado el 15 de diciembre en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, el lugar donde Jacobo Reyes León se encontraba cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recibieron la autorización de proceder. Las unidades que participaron habían sido seleccionadas por historiales que garantizaban tanto competencias operativas como integridades que la sensibilidad del objetivo demandaba, cada elemento siendo verificado para minimizar riesgos de que filtraciones de última hora permitieran al objetivo evadir una captura cuya preparación tantos recursos había consumido. La aproximación fue ejecutada con tácticas que años de experiencia en detenciones de alto perfil habían perfeccionado, cada movimiento siendo coordinado para cerrar posibilidades de fuga antes de que el objetivo comprendiera completamente lo que estaba ocurriendo. Las circunstancias exactas de la detención fueron objeto de versiones que diferían según las fuentes que las proporcionaban. Los comunicados oficiales describieron una captura ejecutada por elementos de seguridad que localizaron al objetivo en la ubicación mencionada. Fuentes citadas por medios sugirieron que Reyes León se habría entregado voluntariamente a la FEMDO, una posibilidad cuyas motivaciones incluirían cálculos sobre qué cooperaciones tempranas podrían producir beneficios que resistencias prolongadas no proporcionarían. Independientemente de las circunstancias precisas, el resultado fue que Jacobo Reyes León pasó de libertad a custodia en un día de diciembre que marcó el fin de operaciones cuya impunidad años de actividad habían parecido garantizar. El traslado hacia el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, fue ejecutado con protocolos que la peligrosidad del detenido y las posibilidades de intentos de rescate o eliminación por parte de socios o clientes hacían indispensables. El penal ubicado en Almoloya de Juárez había sido diseñado y operaba para albergar a los criminales más peligrosos del país, sus sistemas de seguridad siendo los más avanzados disponibles en instalaciones carcelarias mexicanas. La celda que Reyes León ocuparía había sido preparada para recibir a un interno cuyo historial y cuyas conexiones justificaban niveles de vigilancia que reclusos ordinarios no ameritaban. La audiencia inicial que siguió a la captura produjo la determinación judicial de prisión preventiva oficiosa que los fiscales habían solicitado y que el peso de las evidencias presentadas justificaba plenamente. El juez que presidió la audiencia evaluó los cargos de delincuencia organizada con agravantes que el Ministerio Público había presentado, cada elemento siendo considerado según los estándares que el sistema de justicia penal establecía para determinar si la privación de libertad durante el proceso estaba justificada. La resolución que dictó confirmó que las evidencias alcanzaban umbrales que hacían procedente mantener al acusado en prisión mientras el juicio que eventualmente determinaría su culpabilidad o inocencia era celebrado, aunque las probabilidades de este último resultado, las propias palabras grabadas del acusado, hacían mínimas. Las reacciones que la captura produjo en las organizaciones que la red había abastecido fueron monitoreadas por las mismas agencias cuyas investigaciones habían conducido al arresto. El CJNG, cuyas operaciones la pérdida de un proveedor significativo de armas afectaría, fue observado para detectar movimientos que indicaran intentos de rescate o retaliación, cuya prevención requeriría medidas adicionales de seguridad.
La Unión Tepito enfrentaba situaciones similares, aunque la escala menor de sus operaciones hacía que las consecuencias fueran proporcionalmente reducidas. El CDG fue igualmente monitoreado, aunque las distancias geográficas hacían que respuestas inmediatas fueran menos probables que las que organizaciones con mayor presencia en el centro del país podrían ejecutar. Las implicaciones para Raúl Rocha Cantú, el socio cuya participación en la red la investigación había documentado extensamente, fueron objeto de especulaciones que los comunicados oficiales no confirmaron ni negaron explícitamente. Fuentes indicaron que el empresario había obtenido estatus de testigo protegido, una posibilidad cuya confirmación implicaría que sus testimonios estaban siendo utilizados para construir casos contra otros participantes cuyas identidades aún no habían sido reveladas públicamente. La noticia de que había trasladado la sede de Miss Universo México a Nueva York sugirió distanciamientos de un país donde el congelamiento de sus cuentas y el avance de las investigaciones hacían su permanencia problemática. Los medios que cubrieron la captura presentaron narrativas cuyas perspectivas variaban según líneas editoriales que cada medio mantenía. Algunos enfatizaron la efectividad de las autoridades que habían logrado desmantelar una red cuya magnitud las hacía significativas a nivel nacional. Otros enfocaron en las conexiones con el empresario dueño de Miss Universo, cuya presencia añadía dimensiones que excedían lo puramente criminal hacia lo espectacular. Los analistas que comentaban sobre el caso debatían implicaciones que incluían desde el estado del combate al tráfico de armas hasta las vulnerabilidades que el caso exponía en sistemas que supuestamente debían prevenir exactamente este tipo de infiltraciones criminales en estructuras empresariales y gubernamentales. Las víctimas de las operaciones de despojo que la red había ejecutado observaron la captura con esperanzas de que justicia, que años de impunidad les habían negado, pudiera finalmente ser obtenida. Los propietarios originales que habían sido forzados a ceder propiedades consultaron abogados sobre posibilidades de recuperar lo perdido ahora que quienes los habían despojado enfrentaban consecuencias cuya severidad hacía improbable que pudieran sostener las posesiones que ilegalmente habían adquirido. Las probabilidades reales de restitución variaban según las circunstancias de cada caso, pero la captura al menos abría posibilidades que mientras Reyes León operaba libremente habían sido completamente inexistentes. La incautación de activos que acompañó la captura incluyó propiedades cuyo valor sumaba millones de pesos que la red había acumulado mediante años de actividades cuya rentabilidad los números evidenciaban. Los vehículos que fueron asegurados incluían unidades que la empresa de seguridad había utilizado para transportes cuyas cargas los registros oficiales nunca habían reflejado verazmente. Las cuentas bancarias que fueron congeladas contenían fondos cuyo origen los análisis financieros habían identificado como probable producto de actividades ilícitas. Cada activo asegurado representaba tanto evidencia adicional como recuperación de ganancias que la criminalidad había producido y que el Estado ahora reivindicaba. La esposa de Jacobo Reyes León, Jenny Guzmán Cintora, enfrentaba investigaciones cuyo desarrollo determinaría si los cargos que potencialmente podría enfrentar serían formalizados mediante órdenes de aprehensión adicionales. Su rol en la administración de empresas fachada y en el procesamiento de fondos ilícitos había sido documentado en expedientes cuya solidez fiscales evaluaban para determinar estrategias de prosecución que maximizaran resultados. La posibilidad de que cooperaciones con autoridades pudieran producir beneficios para ella o para su esposo fue presumiblemente tema de conversaciones cuyo contenido permanecería confidencial, pero cuyas consecuencias eventuales los procesamientos judiciales revelarían. Las investigaciones que continuaron después de la captura buscaron documentar extensiones de la red que los trabajos previos no habían alcanzado completamente. Los interrogatorios de Reyes León, cuya disposición a cooperar variaría según cálculos que él y sus abogados ejecutaban, potencialmente proporcionarían información sobre socios, clientes y operaciones cuya existencia las evidencias acumuladas sugerían pero no confirmaban definitivamente. Los contactos que había mencionado en conversaciones grabadas, incluyendo el misterioso señor Jorge, fueron objeto de investigaciones paralelas que buscaban identificar individuos cuya captura completaría desmantelamientos que el arresto de Reyes León había iniciado pero no concluido. Acto 4. El proceso judicial que Jacobo Reyes León enfrentaba se proyectaba como procedimiento cuya duración, la complejidad del caso y los recursos que la defensa desplegaría extenderían hacia años que él pasaría en el altiplano, mientras las
Diferentes etapas eran completadas. Los cargos de delincuencia organizada con agravantes que enfrentaba producirían, si las condenas que las evidencias hacían prácticamente seguras se materializaban, sentencias cuya acumulación excedería cualquier expectativa razonable de vida, efectivamente garantizando que moriría en prisión independientemente de su edad actual. Los abogados que su defensa contrataría intentarían estrategias cuyas probabilidades de éxito, las propias grabaciones donde él describía sus actividades, hacían mínimas, cada táctica siendo ejercicio en prolongación más que en absolución. Las consecuencias para las organizaciones criminales que la red había abastecido variaban según las dependencias que cada una había desarrollado respecto a las capacidades que Reyes León proporcionaba. El CJNY, cuyas operaciones masivas requerían flujos de armas que múltiples proveedores satisfacían, enfrentaba inconveniencias más que disrupciones existenciales, por la pérdida de una fuente cuya participación en su abastecimiento total era significativa, pero no irreemplazable. La Unión Tepito enfrentaba situaciones más agudas, dado que su menor escala hacía que la pérdida de proveedores individuales produjera impactos proporcionalmente mayores. El CDG adaptaría operaciones mediante proveedores alternativos, cuya identificación la captura de Reyes León hacía urgente, pero no imposible. Las familias de víctimas que las operaciones de la red habían producido procesaban la captura mediante reacciones cuyas emociones variaban según las experiencias específicas que cada una había sufrido. Los propietarios despojados que iniciaban procesos para recuperar propiedades descubrían que las complejidades legales que enfrentaban no desaparecían simplemente porque el perpetrador principal ahora estuviera encarcelado, cada caso requiriendo litigios cuyas duraciones y costos muchos no podían afrontar. Las esperanzas que la captura había encendido competían con realidades que sistemas judiciales saturados y burocracias ineficientes producían, cada víctima debiendo decidir si los esfuerzos que la justicia demandaba valían los costos que impondría. La investigación sobre Raúl Rocha Cantú continuaba desarrollándose con direcciones que comunicados oficiales no revelaban completamente. El estatus de testigo protegido que fuentes atribuían al empresario sugería que sus testimonios estaban siendo utilizados para construir casos cuya extensión excedía lo que la captura de Reyes León había producido hasta el momento. La posibilidad de que figuras adicionales fueran eventualmente acusadas basándose en información que Rocha Cantú proporcionara mantenía especulaciones cuya confirmación o negación solo procesamientos futuros proporcionarían. Su permanencia fuera de México añadía complejidades que eventuales intentos de procesarlo en su contra enfrentarían. El sistema de seguridad privada que la red había explotado para proporcionar coberturas a operaciones ilegales fue objeto de revisiones cuyas recomendaciones buscaban prevenir repeticiones de lo que el caso había revelado posible. Las empresas como Valbon Servicios Integrales, que habían sido utilizadas como fachadas, evidenciaban vulnerabilidades en procesos de otorgamiento de licencias y en supervisiones de operaciones cuya corrección requeriría reformas que la fura catutada Haita la Haya Carreza, número 100 Semutuda, Mirem Entresa Haita la Haya, Martacuando Centura Cento, burocracia frecuentemente resistía. Las licencias de portación de armas que habían sido tramitadas para criminales disfrazados de guardias de seguridad demostraban cómo sistemas diseñados para propósitos legítimos podían ser subvertidos cuando la corrupción y la creatividad criminal se combinaban. Las comunidades de los municipios donde la red había operado procesaban revelaciones cuyas implicaciones excedían el caso individual de Jacobo Reyes León. Los residentes de Acolman, que habían vivido bajo la administración de seguridad de quien ahora se revelaba como criminal de escala mayor, comprendían retrospectivamente anomalías que en su momento habían notado, pero no habían podido explicar completamente. Los votantes de San Martín de las Pirámides que en 2021 habían rechazado la candidatura de Reyes León a la alcaldía podían congratularse de una intuición colectiva que había evitado que un operador criminal alcanzara posición, desde la cual sus actividades habrían sido aún más difíciles de detectar y procesar. Las reformas que el caso motivaría en los sistemas de verificación de candidatos a cargos públicos fueron objeto de discusiones cuya implementación enfrentaría las mismas resistencias que reformas similares habían encontrado previamente.
La trayectoria de Reyes León, desde policía ministerial hasta comisario de seguridad pública, hasta candidato a alcalde, hasta traficante, capturado, evidenciaba cómo individuos con intenciones criminales podían navegar sistemas que supuestamente debían filtrarlos, pero cuyas deficiencias permitían penetraciones que solo se evidenciaban cuando era demasiado tarde. Las propuestas que analistas formularon incluían verificaciones más rigurosas de antecedentes y monitoreos más intensivos de funcionarios en posiciones sensibles, aunque la implementación práctica enfrentaría limitaciones de recursos y resistencias políticas. Las lecciones que la investigación proporcionó sobre métodos de infiltración y recolección de evidencias fueron incorporadas en protocolos que futuras investigaciones de casos similares utilizarían. Las técnicas que agentes encubiertos de la Guardia Nacional habían empleado para penetrar la confianza de Reyes León fueron documentadas como modelos cuya replicación en contextos apropiados produciría